Cordial saludo, mi nombre es Ana María Duque García y junto a mi compañera Lorena Peñafiel Zambrano, para el curso de Criminología de la docente Sandra Marcela Estupiñán, analizamos el texto Criminología Crítica y Garantismo Penal de Luisa Leal Suárez y Adela García Pirel. En esta exposición del texto realizaremos la identificación del texto, planteamiento, problema, cuestión que analiza el autor, tesis que defiende el autor, argumentos que defiende el autor, los diálogos o debates que se establecieron dentro del texto y unas preguntas que guían la discusión de este mismo. Para iniciar, el planteamiento problema que analiza el autor es que en este texto se analiza y se basa en la búsqueda y comprensión de las causas sociales y políticas del delito y el crimen. Además, enfatiza en el concepto de pena como un castigo y un control social y no como un método de rehabilitación o reinserción social. Esta es una tesis que pretende cuestionar las estructuras del poder, la desigualdad y las brechas sociales existentes que abren paso a la reproducción de los delitos por parte de un individuo o un sujeto. La tesis que defiende el autor es la crítica hacia el sistema de justicia penal y el fuerte cuestionamiento hacia la misma estructura. Además, sus teorías están planteadas a esta crítica y ven a las estructuras sociales y al Estado como hacen parte de fomentar la criminalidad. Otra de las tesis que defiende es la importancia de la criminología crítica y su estrecho vínculo con el garantismo penal para así poder comprender las causas del delito y defender a través del garantismo penal la protección de los derechos individuales de los imputados, además de crear y desarrollar mecanismos de reinserción social. Otro argumento que defiende en los argumentos que defiende el autor es la criminología crítica desde una perspectiva analítica, la cual cuestiona las estructuras sociales, políticas y económicas que contribuyen a los altos índices de criminalidad dentro de ciertos grupos sociales, es decir, las clases más bajas. Esto se enfoca en la desigualdad social y en el rol que juega el sistema penal en esa reproducción de injusticia social y penal. Es decir, que este argumento que ellos nos plantean se basa en que los sectores más vulnerables son quienes están más expuestos a altos índices de criminalidad y son sometidos a penas más grandes en nuestro sistema. Otro argumento que defiende es que, y es el principal, es a través del garantismo penal, es garantizar los derechos individuales de los imputados, ya sean inocentes o hubiesen cometido un crimen. En el texto se cuestiona el sistema penal tradicional y se enfoca en darle una responsabilidad al Estado en el ciclo delictivo y cómo el mismo Estado debe prevenir el delito y abordar las condiciones sociales y económicas que nos rodean para que permita disminuir la criminalidad. Ahora bien, nuestra compañera Lorena Peñafiel les hablará de los diálogos o debates que se establecen en el texto y los demás temas. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Lorena Peñafiel y voy a dar continuidad al texto que hemos escogido para ustedes. La discusión central en el siglo XXI se centra en torno al control social. Sin embargo, hay discrepancias entre los diferentes autores sobre su contenido, lo que evidencia la heterogeneidad de criterios que han complicado la elaboración teórico-contextual del problema criminal. Este debate continúa vigente y sigue siendo un tema de interés para la criminología crítica y el garantismo penal. El control social es un tema relevante en el siglo XXI y plantea desafíos en cuanto a su comprensión y abordaje. Existen diversas opiniones entre autores respecto al significado y alcance del control social, lo cual genera una complejidad en su estudio. La comprensión de las dinámicas sociales y la evolución de las relaciones de poder son elementos para comprender el control social en la sociedad actual.
Este texto examina los límites de las políticas criminales alternativas, particularmente en términos de cómo interactúan la seguridad, la ideología, la identificación de individuos vulnerables como delincuentes potenciales. El pronunciamiento enfatiza la importancia de la criminología crítica al revelar políticas criminales disfrazadas de políticas sociales y promueve una política criminal que no perpetúe el conflicto social a través de conductas criminales, sino que reduce la violencia punitiva y se basa en un respeto integral de los derechos fundamentales. El texto implica que la seguridad simplifica salvaguardar los derechos y bienes jurídicos. No es posible sin tener en cuenta los factores sociales y políticos que afectan cómo se reconocen las acciones nocivas y cómo el Estado las castiga. Además, subraya la importancia de evitar las políticas que oculten la violencia estructural y en cambio fomenten un enfoque que no estigmatice ni aísle a los grupos vulnerables. En resumen, la propuesta sugiere una política criminal que respete los derechos básicos y trate de abordar las causas profundas del crimen, en lugar de simplemente castigar sus efectos superficiales. Hemos escogido 3 preguntas para ustedes. La primera es, ¿cuáles son los principales desafíos en la implementación de las políticas basadas en los principios de la criminología crítica y el garantismo penal? La segunda, ¿qué medidas podrían tomarse para mejorar el sistema de justicia penal desde una perspectiva crítica y garantista? Y la tercera, ¿cómo ayuda el Estado a bajar el índice de criminalidad? Muchísimas gracias por su atención.